Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde este lugar del mundo donde me encuentro. Buenas tardes para todos ustedes desde Letras Creativas. Bien, el cuento de Natái es elocuente, realmente me gusta mucho porque es un camino hacia la espiritualidad por una parte y otra hacia la mirada sustentable de un ser humano que pudo preservar un lugar del mundo aislado de lo que se estaba viviendo en otras partes. Y podríamos llamarle las reservas, esos sitios donde se trata de colocar a la naturaleza en un sitio donde el depredador, que es el hombre muchas veces, no llegue hasta ahí. Y bueno, pues ahora quiero contarles algo de la cronología del libro. Lo voy a poner al final, cuando yo lo relate el final, pero quiero que lo sepan, porque en realidad la vivencia que tiene Omari con Natái inicia en el año 2035. Natái cuenta con 29 años y Omari tiene 7 años. Realmente la diferencia de edad es mucha. Y pienso yo que Natái se convierte en una especie de maestra para Omari desde muy joven. Para el año 2042, Omari tiene 14 años y Natái cumple 36. Esa parte es muy interesante porque sucede algo que le cambia la vida completamente a Natái y de lo cual no se va a dar cuenta Omari hasta pasados los años. Ella se va a estudiar y cuando regresa ya tiene 21 años. Para ese momento, en el año 2049, Natái cuenta con 43 años. Y ahí ella descubre por qué el cambio de conducta de Natái, qué es lo que la transformó para que aquello donde ella pedía silencio se haya llenado de risas y de alegría y no haya cambiado con el paso del tiempo. Probablemente ellas se comunicaban por internet o de alguna forma y ella, Omari, se dio cuenta que algo había sucedido. Cuando regresa a ese pequeño lugar del Caribe, se da cuenta y dice, y de eso se habla hoy en el post que les coloqué el día de hoy. Ella se da cuenta de algo muy importante. En el año 2062 no hemos llegado ahí, pero para ese año vamos a ver el sufrimiento de Natái porque fallece su madre, Camila, y la protagonista en ese momento está cumpliendo 56 años, ¿sí? Y por aquí le voy a dejar porque lo demás, pues no quiero que todo se sepa de momento, porque se pierde la expectativa. Es un recorrido mágico, nos hace pensar que como seres humanos a veces somos excesivamente posesivos y aprensivos con una realidad que siempre es cambiante y en la cual habitamos. Y al conocer, Natái, los ciclos de la vida, no solamente del humano, sino los ciclos de la vida de la naturaleza y del entorno, ella puede percibir que hay algo más por lo que nos debemos de preocupar como humanidad. Así que les invito a seguir adelante con esta historia. Y claro, les voy a compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está. En esta ocasión me ha gustado mucho poder decorar el, el cuaderno con unas imágenes de mariposas, ¿sí? Porque siento yo que es parte de la creatividad de Natái este logro. Y aquí las tenemos, las mariposas. Aquí observamos que Omari se da cuenta a partir de una obra pictórica qué había sido lo que sucedió, cómo fueron que sucedieron las cosas. Y Natái le va a preguntar, para ti, ¿qué es el lenguaje universal? ¿Cuál es el lenguaje universal? Y la respuesta que le da Omari es muy esclarecedora, porque en ocasiones pensamos que nuestra lengua natal es la que debe de contenernos para expresarnos ante el mundo, pero hay otro tipo de lenguajes
que cubren las expectativas de la universalidad. Y no les voy a comentar más, ahí está. Pueden visitar el blog de Letras Creativas. El mundo de las ideas queda plasmado en el recorrido que cada uno de nosotros hacemos. Si tus intereses son literarios, lo vas a notar, te vas a dar cuenta que tu vida se va a cubrir de una serie de valores e intereses en torno a la literatura. Si centras eminentemente tus intereses en lo político, lo social, eh, lo científico, también lo vas a hacer notar. Pero la versatilidad que tenemos como humanos para poder compartir ideas es lo que nutre a los otros. Y eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Agradezco su compañía y recuerden, esto es Letras Creativas, mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Nos vemos en la próxima y que tengan un magnífico fin de semana. Hasta pronto.